Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 34 al 43. Pedro, dirigido por el Espíritu de Dios, acompañado por hermanos y otros que habían venido a buscarle, fue a la casa de Cornelio y allí predicó el Evangelio. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en un madero, en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, se apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, tú enviaste a tu siervo a predicar el Evangelio para la salvación de Cornelio, sus familiares y sus amigos íntimos. Que hoy, por medio de tu Espíritu, tú capacites a tu siervo a proclamar el Evangelio, el verdadero Evangelio de la salvación. Que tú des oídos para que se escuche con atención, sin distracción, tu palabra, y que tú la lleves con gracia y poder salvador al corazón de los perdidos. Ven y acércate a nosotros, que podamos ver tu poder salvador manifestándose para salvar a aquellos que continúan en sus pecados lejos de ti. Ten misericordia de ellos. Ven pues, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Llegamos hoy al tema central del Evangelio, la crucifixión de Jesús. Hechos 10, versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y a pesar de esto que hicieron, le dieron muerte, colgándole en una cruz. El Evangelio es un mensaje
sobre la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué es la muerte de Jesucristo tan importante en la predicación del Evangelio? Esto se debe a que Él murió en el lugar de aquellos que Él vino a salvar del pecado y sus consecuencias. El pecado, según la Biblia nos enseña, es como una gran muralla impenetrable que separa al hombre de Dios. El profeta en Isaías 59, versículo 2, declara: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Qué es el pecado? El pecado no es una enfermedad, no es una calamidad, no es una desgracia, no es algo inofensivo, sino sumamente destructivo. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios. Es la transgresión de la ley del Dios que creó el universo. Transgredir la ley significa quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. En su primera epístola, Juan define el pecado como infracción o transgresión de la ley. El pecado es quebrantar, desobedecer la ley de Dios. Es vivir en oposición a la ley divina. Es cualquier pensamiento, actitud, sentimiento o acción contra la ley de Dios. Aunque generalmente se reconoce la existencia del pecado, lamentablemente el hombre no siempre comprende el alcance del pecado. Pecamos cuando dejamos de hacer lo que la ley de Dios manda, o cuando hacemos lo que la ley de Dios prohíbe. La ley tal como se expresa en el Decálogo, la ley tal y cual aparece en la palabra de Dios. ¿Y por qué peca el hombre? Porque es una criatura caída y rebelde. El comportamiento pecaminoso del hombre se debe a la naturaleza corrupta y rebelde del corazón humano. El pecado en última instancia siempre es contra Dios, contra la autoridad y la santidad de Dios. Como tal, es una ofensa horrible, horrible contra Dios. La Biblia dice que el castigo por el pecado es la muerte. Romanos 6, versículo 23. El día en que Adán, el primer hombre, pecó, en ese día él conoció en su experiencia la muerte. ¿En qué sentido, pastor? Porque seguía vivo y coleando, como dicen algunos, en el sentido de que en su experiencia él conoció algo que no había conocido anteriormente y era separación de Dios. Sintió culpa, sintió vergüenza. Sintió que ahora había una pared entre él y Dios. Y en vez de acercarse a Dios, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Se escondió. El pecado aleja al hombre de Dios. Muerte, sí, separación de Dios. Aquello que se dio a conocer por un acto divino, Dios echó a Adán fuera de la presencia especial de Dios que se mostraba en el paraíso. Fuera, fuera, fuera. Eso es lo que produce el pecado. Muerte, separación. Ahora bien, no solo esa
muerte espiritual, sino también la muerte horrible que experimentan los hombres cuando su alma se separa de su cuerpo. Esto es algo horrible. Ver un cadáver, qué cosa horrible. La vida no está allí. El alma, el espíritu ha partido. No podemos comunicarnos. Por más que hablemos, el muerto está muerto. Está muerto ese mundo de realidades físicas, etcétera, que le rodea. El pecado es algo grave y serio. Causó la muerte espiritual del hombre y su descendencia. Es lo que causa la muerte, muerte, muerte. Es lo que finalmente traerá la muerte eterna. Según Santiago 1:15, cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Oh, cuánta miseria, desgracia, ruina, juicios, calamidades, penalidades, sufrimientos, dolores, tristezas, confusiones, tribulaciones y castigos ha traído y sigue trayendo el pecado a este mundo. Por lo tanto, no debemos tratar el pecado como algo inofensivo, trivial, o algo para reírnos o divertirnos. No, el pecado es un mal moral y espiritual que deshumaniza y destruye a los hombres. La paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo para salvar al hombre del pecado y sus consecuencias? La respuesta del Evangelio es la cruz de Cristo o la crucifixión de Jesucristo. Allí Dios tomó todos los pecados de su pueblo y los echó sobre su Hijo. Allí Dios los clavó para siempre. Es decir, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar como nuestro sustituto y representante, Dios castigó nuestros pecados castigando a su Hijo. En la cruz Dios tomó nuestro pecado, lo puso sobre el justo y lo castigó. Solo Cristo por medio de su muerte quita la pared del pecado que separa al hombre de Dios. Al escribir sobre la cruz de Cristo y su crucifixión, R.C. Sproul hizo los siguientes comentarios. La cruz, dijo él, es tragedia y victoria en el mismo momento. Es escándalo y honor, derrota y triunfo, vergüenza y estima. Pablo entendió la ironía de la cruz. Él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Observen algo que muchos cristianos protestantes han perdido de vista. Pablo no se glorió en ese instrumento o madero para desplegarlo sobre su cuello. Él se glorió más bien en lo que representa la cruz y la doctrina maravillosa que enseña. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz representa la pasión magnum, el gran sufrimiento de Cristo. Este sufrimiento trasciende mucho el dolor físico. Es más que una muerte humana, es
una expiación por el pecado. Cristo es el Cordero del sacrificio. Él debe soportar todo el peso del disgusto divino contra el pecado. Debe sentir la ira del Padre vertida contra el pecado. No solamente Cristo debe ser ejecutado por el hombre, debe ser también abandonado por Dios. Ahora, no debemos pensar que Jesús se limitó sencillamente a sentirse abandonado en la cruz sin ser abandonado en realidad. Por el contrario, la esencia misma de la cruz fue el supremo abandono de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La esencia misma de la cruz fue el supremo abandono de Cristo. Ser abandonado por Dios es la penalidad final del pecado. Escúchame, esto es importante. Ser abandonado por Dios es la penalidad final del pecado. Y si Dios no eximió a su propio Hijo cuando éste tomó nuestro lugar, sino que lo castigó, lo abandonó, ¿te crees tú que escaparás de la ira venidera cuando Dios te llame a dar cuentas delante de Él? No, mi amigo, no te engañes. El abismo del infierno es la morada del supremamente abandonado. Ser abandonado es ser arrojado a la suprema tiniebla. Es recibir la furia de la maldición de Dios. Para el judío, ser maldecido por Dios es ser sacado, cortado de la luz de su presencia. Ser sacado de la presencia divina es el destino del chivo expiatorio y de todos los que son maldecidos por Dios. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Jesús no recibió en la cruz solo la maldición, sino que Él mismo llegó a ser maldición. Aunque su ejecución ocurrió a media tarde, en aquella hora el día se volvió noche. En ese momento no hay gloria, el resplandor es sofocado, todo lo que queda es la maldición del abandono. Eso fue lo que el Señor experimentó en aquella cruz, cuando su Padre lo abandonó. Ninguna gloria para Jesús hubo en ese momento, pero para nosotros fue el momento más grande de la historia del mundo. El instante de tiempo que sostuvo la más plena expresión de la ira de Dios y su juicio, al mismo tiempo fue el instante de la más grandiosa expresión de su gloriosa gracia. Se aprecia la justicia del hecho en que el pecado no fue disimulado, sino castigado verdadera y completamente. Llegó el momento en que la maldición fue levantada. Entonces dice la Biblia en Juan que Jesús gritó: consumado es. Juan 19:30. La palabra griega es telestai, que se traduce consumado. Y esa palabra se usaba en el mundo del comercio como indicationsproof para indicar que el pago final había sido efectuado.
Esto fue lo que pasó cuando Cristo murió. La cuenta fue pagada totalmente. El precio por adquirir nuestras almas había sido plenamente remitido. Este grito final indica que la maldición había sido eliminada. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. La comunión con el Padre ha sido realizada, restituida, restaurada. Fin de esa cita. Mediante la cruz de Jesucristo, su crucifixión y muerte, la pared que nos separa de Dios es quitada y ahora podemos tener paz con Dios, entrada al trono de su gracia. Y para demostrar esta realidad que sucedió en aquel momento que el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, el velo del templo se rasgó, dice Mateo capítulo 27, versículo 51, dice, el velo del templo se rasgó en dos, no de abajo arriba, sino de arriba hacia abajo. Este acontecimiento fue una acción milagrosa del poder de Dios. Como otro explicó, el velo no era una sola hoja de tela que hubiera sido fácilmente rasgable en dos de arriba abajo. Estaba formado por muchas capas y no había manos suficientemente fuertes o grandes para siquiera empezar a rasgar en dos ese velo. Fue Dios quien con su poder rasgó aquel velo. Fue un acto de Dios que rompe la barrera divisoria porque la expiación hecha por Cristo le era aceptable. Al rasgar el velo del templo, Dios estaba diciendo que mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo en la cruz, la pared del pecado fue quitada para siempre. ¿Para quiénes? Para quienes creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Al mismo tiempo, Dios indicaba que en su Hijo hay acceso total al interior de la santa presencia de Dios en el cielo. Mediante Jesucristo, por lo que Él hizo, por medio de su muerte, su crucifixión, por Él haber sido el objeto de la ira de Dios, tenemos acceso al lugar santísimo en los cielos y por esta razón el escritor de Hebreos exhorta a los creyentes ¿a qué? A acercarse con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ayuda oportuna. El pecado alejó a Adán de la presencia de Dios, se escondió. Una pared inmediatamente se interpuso entre Dios y el hombre por el pecado. Pero ahora en Cristo, por lo que Él hizo, porque en Él hay perdón para nuestros pecados, limpieza de toda nuestra maldad, por Él, por ese camino que Él mismo introdujo, por la muerte suya, nosotros ahora podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia para alcanzar socorro y ayuda en nuestra vida aquí, en nuestra necesidad. Los cielos están abiertos ¿para quiénes? Para aquellos que creen en Cristo. Jesucristo no murió en la cruz solo porque era un hombre. Él murió en la cruz por nosotros. Ya que Jesús era Dios, su muerte tiene un valor infinito e inagotable. Cuando creemos en Él a base de su muerte, Dios quita nuestro pecado, nos perdona, nos da paz, nos libra de la ira venidera. El Evangelio es un mensaje sobre las buenas nuevas de salvación, sobre la paz, sobre el bautismo de Jesús, sobre el ministerio
público de Jesús, sobre la crucifixión de Jesús. En quinto lugar, el Evangelio es un mensaje sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Es un mensaje sobre la resurrección de Jesucristo. La muerte no pudo detenerle. Dios le levantó de entre los muertos. Versículo 40 del capítulo 10 de los Hechos. A este Dios lo resucitó. ¿Y cuándo lo resucitó? Al tercer día. E hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Desde los tiempos apostólicos, muchos falsos maestros, herejes e incrédulos han negado la resurrección física, literal, del Señor Jesucristo. No obstante, ese hecho histórico es fundamental. Ese hecho es un hecho. Es fundamental para la fe cristiana. En su primera epístola, Pablo señala las serias consecuencias de negar la verdad de la resurrección. En el capítulo 15, versículo 17, de esa primera epístola a los Corintios, Pablo afirma en términos claros y absolutos que si Cristo no ha resucitado, vana o falsa es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Pues si Cristo no resucitó física y corporalmente de entre los muertos, esto significa que Dios no aceptó el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo a favor de pecadores para el perdón del pecado. Si Cristo no resucitó, no hemos sido perdonados por Dios. Las profecías bíblicas no se han cumplido. Lo que Jesús dijo sobre su persona y su obra, lo que Él enseñó, fue todo una mentira. Y lo peor es que todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Y si estamos en nuestros pecados, entonces todavía estamos expuestos a la ira eterna, la furia de la justicia de Dios contra nosotros por nuestros pecados. Nos encontramos entonces bajo condenación eterna. Aún más, no hay forma para que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. Como dijo un comentarista, quienes niegan la resurrección literal de Cristo destruyen el único puente sobre el abismo que los separa de Dios. Para que conste, Pablo nos ha dejado el hecho inspirado de que Jesús, resucitado, se apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 creyentes a la vez, luego a Santiago y finalmente a Pablo. Pedro mismo fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Él dijo a Cornelio que Dios resucitó a Jesús en el tercer día. En otras palabras, tal y como el Antiguo Testamento y Jesús predijeron, Dios mismo hizo que Jesucristo se apareciera a los testigos escogidos de antemano por Él, es decir, a Pedro, a los demás apóstoles. Ellos, como un grupo especial de testigos, tenían la responsabilidad de testificar de la resurrección literal de Jesucristo. Este fue un hecho que los apóstoles destacaron y recalcaron en su proclamación del Evangelio. Pedro enfatiza esta verdad cuando dice que Jesús, después de su resurrección, ¿qué hizo? Comió y bebió realmente con Él y los demás apóstoles. Es decir, aquel que murió
Aquel que experimentó una separación entre su alma y cuerpo humano, Jesucristo, Él fue resucitado de entre los muertos. Esto es un hecho, una realidad. Y para que se supiera que esto no fue algo metafísico, algo que está en el más allá, sino una realidad, Jesucristo se apareció ¿a qué? A comer y a beber con los discípulos. Tenía un cuerpo real. Fue el cuerpo de Cristo resucitado, a quien Dios le dio vida. Esto demuestra que la resurrección de Jesús no es una manifestación metafísica o exotérica, ni un truco de cámara, un efecto especial de la cinematografía, ni una alucinación por parte de los apóstoles. Tampoco es una resurrección en el sentido que Jesús murió, pero que a pesar de su muerte, su memoria, sus ideales y sus creencias continúan de por vida. No. Su cuerpo fue levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo fue real, es un hecho histórico. Dios levantó el cuerpo de Jesucristo de entre los muertos, dándole vida nuevamente. Al hacerlo, Él declaró ante el mundo con poder que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo. Es un mensaje sobre el bautismo de Jesús, que por medio del bautismo se identificó con aquellos que Él venía a salvar. Es un mensaje sobre el ministerio público de Jesús, sobre la resurrección física del Señor Jesucristo. Es también un mensaje sobre el rol que Jesucristo asumió o va a asumir como juez del universo. Es también un mensaje sobre el rol de Jesucristo como juez del universo. Versículo 42 de ese capítulo que estamos estudiando. Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Él ha designado como juez de vivos y de los muertos. Dios designó a su Hijo como juez, no solo de los vivos, sino también de los muertos. ¿Por qué? Porque va a venir un día, ese gran día del juicio final, donde aún los muertos serán resucitados para comparecer delante de la presencia de Dios. El mar dará sus muertos, las tumbas se abrirán y todos los hombres comparecerán ante aquel que es el juez de los vivos y de los muertos. Porque todos compareceremos ante el Señor en aquel día. Dice su palabra en Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad, esto es una forma, aquí aparece el amén. El Señor está diciendo, amén, amén. Esto es algo ciertamente seguro. Es así. Amén, amén. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad, os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán.
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hechos 17, versículo 30 y 31 hablan de este juicio. Dice allí Pablo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo prestado pruebas a todos los hombres de que Él, Jesús, es lo que Él dijo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el único mediador entre Dios y los hombres. Sin Él no hay esperanza ni salvación, y Dios probó al mundo que Jesús es lo que realmente es. ¿Cómo? Al resucitarle de entre los muertos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice en el versículo 6: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros. ¿Cuándo? Viene un día. Nadie puede detener ese día. Con todas las confabulaciones de todos los liberales y todas sus filosofías, mediante las cuales han avanzado mucho en los centros de educación, las universidades. Tal es su influencia que si usted no habla su lenguaje o piensa lo que ellos piensan, usted no puede hablar en las universidades, porque se levantan las personas y no lo dejan hablar. Hay un movimiento espiritual diabólico a través del mundo para unir a las personas. Esa clase de movimiento va a controlar, y ya ha empezado, a controlar la manera en que tú debes hablar, lo que debes decir, lo que debes pensar, cómo debes vivir. ¿Por qué? Porque ese grupo especializado, ellos piensan que su filosofía los capacita para saber mejor lo que tú y yo necesitamos, y cómo tú y yo debemos vivir, y cómo tú y yo debemos gastar nuestro dinero, y cómo tú y yo debemos vivir, y qué es lo que tú y yo podemos y no podemos tener. Eso es una realidad. Pero mi amigo, el hombre, con todas sus confabulaciones, con todas sus intrigas, no podrá detener este día. Este día viene. Este día viene. Y el Señor se ríe al ver a los hombres cómo se esfuerzan por tener el poder y poder controlar a las masas. Cada día se hace más fácil controlar nuestra vida por medio de toda esta tecnología. Usted no puede hacer así, que ya saben que usted hizo así. Usted tiene un iPhone y está usando el dichoso Google Map, y el satélite sabe dónde usted está. Facilito. No tiene ningún problema. Es más, hay televisores ahora que usted, sin darse cuenta, aunque estén apagados, están encendidos. El gobierno quiere entrar y oír lo que usted dice, puede hacerlo. En China, según me dice el pastor Alandón, hay sensores donde pasan las masas. Si una persona está enferma, inmediatamente el sensor indica al gobierno que una persona está enferma. Por consiguiente, hay que sacarla de las masas para que no contamine a los demás. Todo el mundo está viviendo un tiempo de lujos, de comodidades. ¡Qué grande es esta tecnología!
Pues la tecnología es grande y tiene muchos beneficios, pero también le hace más fácil a un gobierno mundial controlar supuestamente el mundo. Pero el mundo, con todas sus confabulaciones, no podrá detener ese día que el Señor Jesucristo será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que algunos de ustedes que están aquí, que no han creído, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir, Cristo vendrá a juzgar a los que no han escuchado el Evangelio, pero aún así han rechazado la luz que Él da a través del testimonio de la creación, de la providencia y también de sus propias conciencias. Sí, el Señor vendrá a juzgar, dando retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. ¿Eres tú uno de esos aquí en esta mañana? Hay un día que tú no podrás escapar. Oye bien, no dejes que la prosperidad, la comodidad, te detenga de pensar en el destino eterno de tu alma. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de eso no va a haber una reencarnación. Tú no vas a venir otra vez como un artista a este mundo, ni como un sapo, ni una cucaracha. Dios dice, después de la muerte viene el juicio. Pero no termina ahí. Porque cuando venga el Señor Jesucristo dará retribución a personas como tú que oyeron el Evangelio, no creyeron y fueron indiferentes. ¿Qué será de tu alma? ¿Qué será de ti en aquel día? El Señor Jesucristo vendrá. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas de paz por medio de Jesús. Porque nosotros, criaturas que hemos pecado contra Dios y le hemos ofendido, necesitamos ser reconciliados con Él hoy. Porque si perecemos en nuestra condición, conoceremos a Dios en Cristo como un juez. Jesucristo vendrá, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es infierno, ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Tú dirás, eso a mí no me importa, pastor, porque después que yo tenga mi iPhone, después que mis amigos me manden textos, después que mis amigos estén ahí apoyándome, ayudándome, después, pastor, que ella me diga que me ama, o él que me diga que me ame, después, pastor, que tenga esto, aquello y lo otro en este mundo. Sí, mi amigo, pero ¿de qué vale todo eso si no te lo vas a llevar? Y lo que es peor, una vez salgas de aquí, serás excluido de la presencia de Dios. Tú lo tienes bueno hoy, y especialmente si vives aquí en Estados Unidos. La vida en comparación a la situación en Venezuela es sumamente fácil. Vives cómodo, tienes un iPhone y te sientes como si fueras un Dios. El mundo supuestamente controlado por ti desde tu iPhone. Tienes tu trabajo, te ganas, algunos de ustedes ganan dinero, algunos de ustedes jóvenes tienen sus 4 ruedas, algunos tienen 3, algunos tienen 2. Y viven bien y están tranquilos.
Pero eso no cambia la realidad. Cuando se sentencia a alguien a morir, puede estar meses en la cárcel. Él puede ser indiferente y pensar que eso no le va a pasar a él. Pero llega el día. Te va a llegar a ti el día. Pastor, usted intenta asustarme. Quisiera yo asustarte si eso lograra la salvación de tu alma. Porque hay de ti en el infierno, lugar donde no hay iPhones, no hay compañeros, no hay chistes, no hay entretenimiento, no hay sports. El infierno es ser excluido para siempre de la bondad, generosidad y misericordia de Dios en un mundo de tinieblas donde no tendrás compañeros compadeciéndose de ti porque estarán tan ocupados sufriendo por ellos mismos que no te harán caso a ti. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero el Evangelio no es solamente un mensaje sobre juicio. Es un mensaje que llama y manda a los hombres a creer en Jesucristo para el perdón de pecados. He aquí la invitación. He aquí el mandato. Dios en Cristo te llama a creer hoy en Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, versículo 43, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Todos los profetas, sí, lo que ellos dijeron, por su nombre, su autoridad, todo, pues es un llamado universal. Todo el que cree en él, que recibe el perdón de pecado. El medio para tú recibir el perdón de pecado no es pasar aquí al frente, no es levantar la mano. Ve a Cristo, corre a él, refúgiate en él, cree en él, confía en todo lo que él es. No descanses en mérito humano alguno. No descanses en tus buenas obras. Sigue el ejemplo de Cornelio, que vivió supuestamente, entre comillas, una buena vida religiosa y moral. Dejó todo eso para recibir a Cristo por la fe. Allí no hubo, no hubo algo que se apareciera y le dijera como un ángel o algo así extraordinario del cielo, ven y cree, o que tuvo un sueño. No, él escuchó el Evangelio, la predicación. El Evangelio, lo que tú escuchas hoy, eso fue lo que él escuchó. La diferencia es esta, él creyó. ¿Y qué de ti, mi amigo? ¿Seguirás en tu incredulidad para siempre? ¿Qué esperas para creer? ¿Qué esperas para arrepentirte de tus pecados? ¿Por qué? Porque la fe nunca viene sola. Aquel que creyó en Cristo, y se conoció que creyó en Cristo porque el Espíritu Santo vino sobre él en una forma espectacular. De él en el capítulo 11 se dice que se arrepintió. Pues los creyentes se gozaron de que el Señor había dado, ¿qué? Arrepentimiento para vida. ¿A quiénes? A los gentiles, a Cornelio, y a sus amigos, sus familiares. Amigo, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos. Amigo, siente vergüenza por lo que debes sentir vergüenza. No si eres o no dotado físicamente. Siente vergüenza por tus pecados, tus ofensas contra Dios. Con dolor y tristeza, deja tu pecado y agárrate de Cristo. Confía en Él.
la salvación de tu alma. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo. Es un mensaje sobre el bautismo de Jesús, su ministerio público, su crucifixión y resurrección, sobre su rol como juez de vivos y de los muertos. Recuerda, en aquel día yo te lo dije, pero que yo te lo diga es nada. La palabra de Dios hoy te lo está diciendo. Tú vas a ver a Jesús, si no te arrepientes y no crees en Él, como tu juez, condenándote eternamente a las moradas eternas del infierno, donde vas a experimentar tormentos indescriptibles, incesantes, por toda la eternidad. Pastor, ¿cómo es posible que eso suceda? Porque el Dios que creó los cielos y la tierra de la nada, por medio del poder de su palabra, su omnipotencia, aquel que sostiene los mundos en su lugar y todas las cosas sin que disminuya en él su poder, ahí ha estado, ahí estará. Él también tiene un infierno que Él sostiene con su poder, esperándote. No llegues a ese lugar. Y no es necesario, porque el Evangelio se predica para darte esperanza. El Evangelio se predica ¿para qué? Para la salvación de tu alma. El Evangelio se predica para el perdón de tus pecados. El Evangelio se predica para que tú puedas realmente tener comunión con Dios. No te engañes. Ay, yo, pastor, creo en Dios, a mi manera. Yo hablo con Dios, pastor, y mire, ¿sabe qué? Yo le pido esto, y mire, esto es, yo se le pedí, mire, y Él me lo dio. ¿No sería el diablo? ¿O no sería que Él dejó que tú lo tuvieras para que estuvieras en tu engaño por no creer la verdad? No, mi amigo, sin Cristo, tú estás perdido. Dios no está en tu vida, aunque tú pienses que está. No es así. Sin Cristo tú no tienes acceso al trono de su gracia. No confundas su bondad y su misericordia temporal por una comunión real con Dios. El único acceso a Dios es por medio de Jesucristo. El Evangelio es sobre la paz por medio de Jesucristo. Es un mensaje sobre el bautismo, ministerio público, crucifixión, resurrección de Jesús, sobre su rol como juez de los vivos y los muertos. Es un mensaje que llama, invita y aún manda a los pecadores a creer en Cristo para el perdón de pecados. Este y no otro es el Evangelio. Este no es el Evangelio del progreso inevitable de la raza humana. Este Evangelio afirma que Jesús vino a establecer un reino terrenal que inevitablemente creará un mundo perfecto y sin pecado mediante el trabajo social de la iglesia. Aunque Jesucristo tiene un reino y este será completamente establecido en la tierra, no será el trabajo social de la iglesia, sino Él mismo que establecerá ese reino. Cuando Él regrese literal y físicamente a este mundo, mientras tanto, el mal como el bien estarán presentes en este mundo hasta que Él vuelva. Por lo tanto, la iglesia no debe centrarse en el establecimiento de un mundo perfecto aquí en la tierra, sino en la predicación del verdadero Evangelio. El Evangelio predicado por los apóstoles no fue un evangelio social que Washington Glendon y Walter predicaron. Una fuente de consulta describe este evangelio como un movimiento que aplicaba la ética cristiana a problemas sociales.
Se dedicó a combatir la desigualdad económica, la pobreza, el alcoholismo, el crimen, las tensiones raciales, etc. Por más nobles y admirables que sean estas cosas, cosas que el creyente según su oficio, influencia y oportunidad pueden procurar, debemos recordar, eso no es el Evangelio. El Evangelio es paz mediante la obra redentora de Jesucristo. Las cosas que promueve el Evangelio social no rescata al hombre de su mayor problema y miseria espiritual, no reconcilia al hombre con Dios, no trae paz al hombre, no libra al hombre de la culpa, la contaminación, el poder y las consecuencias del pecado, no libra al hombre de la muerte eterna, no libra al hombre de las obras y de la esclavitud del diablo. Como otro dijo, cuando predicamos otra cosa que no es el verdadero evangelio, producimos algunos resultados visibles. La gente puede estar complacida y decir, ¿no es eso algo maravilloso? Pero este no es el evangelio. Por lo tanto, no podemos esperar que Dios rescate a los pecadores del pecado, dándoles vida espiritual, si no les predicamos el Evangelio. Lo que Dios usa para rescatar a los hombres de una vida de pecado y capacitarlos para que vivan una vida santa y justa por el poder de Jesucristo mediante su Espíritu, no es el mensaje del progreso inevitable del Evangelio social, de la teología de liberación o del evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de las buenas nuevas de paz mediante un Cristo crucificado y resucitado, exaltado, que volverá otra vez por su pueblo. Iglesia, ese es el mensaje que debemos seguir proclamando. Iglesia, empápate bien de lo que dice la Biblia sobre el evangelio que los apóstoles de Jesucristo predicó. Iglesia, óigame bien, lean libros que hablan del evangelio, que hablan sobre cómo Jesucristo evangelizó y nos manda a evangelizar a las almas perdidas. Iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Oh Padre, haz estas cosas, empápate, pídele a Dios entendimiento para que tú puedas enseñarle a tus hijos el evangelio. Ellos desesperadamente necesitan oír de ti el evangelio bien explicado y aplicado con tus oraciones, para que Dios, el Dios del cielo, según su voluntad, tenga misericordia de ellos. El mundo está activo proclamando sus ideas, sus filosofías. Jóvenes aquí ahora mismo están pensando en diferentes otras cosas enseñadas por esos maestros liberales que han lavado el cerebro de ellos, que tal vez no les permite oír lo que han acabado de escuchar. Pues mi amigo, oye bien. A pesar de esto, Dios extiende su misericordia y te dice, ven, ven, no tardes más. Hoy es el día de tu salvación. Cree en Cristo, arrepiéntete hoy mientras hay esperanza. No lo dejes para mañana. Pastor, déjeme, no quiero dejarte. Y no te dejaremos, porque seguiremos clamando por tu salvación. Iglesia, tengan misericordia, esfuércense, dejen las películas, las novelas. Todo tiene su tiempo, si es que hay tiempo para eso. Empápense de la verdad del evangelio. La salvación del alma de vuestros hijos depende mucho de ello. Oremos.
Oh Padre, te rogamos en esta mañana por aquellos que aún, a pesar de haber escuchado el mensaje del Evangelio, continúan endurecidos, aferrándose a sus ideas. Amando sus pecados y siguiendo en su incredulidad. Gracias por tener misericordia y permitir que en esta hora hayan oído el Evangelio. Te clamamos a ti porque es solo por tu Espíritu que con poder ese mensaje puede llegar al corazón como llegó al corazón de Cornelio y los que estaban con él en aquella hora. Y que se diga en el cielo, en aquella hora, en esta hora, algunos aquí escucharon y creyeron. Ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos que viven en una prosperidad que ha cegado sus ojos a la verdadera condición de sus almas y el peligro que corren si mueren sin Cristo. Ven pues, haz esto. Te lo pedimos en Cristo. Amén.